Bueno, ayer se conoció en las primeras horas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, gestionado por el ministro de Economía, Sergio Massa, pero no se conocían los detalles exactamente de lo que implicaba ese acuerdo. Es un preacuerdo, en realidad, que se va a ir destrabando con el correr de los días, en una negociación que todavía, por ejemplo, está demorando el desembolso de una parte importante, ¿no? De un dinero que espera Argentina para resolver un montón de cuestiones o para frenar otras. Lo cierto es que esto tiene un impacto, las medidas o las ideas de las medidas que se van a tomar para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impactaron directamente en el dólar blue, que dio un gran salto. Al respecto vamos a hablar con Javier Vicent, que es economista, para ver y entender, ayudarnos a entender un poco esto que implica un dólar alto y en qué repercute en el bolsillo del ciudadano de a pie. Adelante, Marce, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, y tal como lo decías, te escuchábamos atentamente aquí con Javier, de este salto que ha tenido el dólar, de cómo viene la economía, también en un interregno bastante importante como es el periodo electoral, en donde siempre suele haber movimientos. Bueno, todo eso vamos a analizar con Javier Vicent. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir de este aumento que ha tenido el dólar, de estos movimientos que está teniendo la economía? Buen día, Marce. Yo creo que es completamente previsible lo que sucedió en el día de ayer con el dólar blue. ¿Esto por qué? Porque las medidas que tomó el gobierno el domingo a última hora son medidas que son inflacionarias, es decir, a la inflación que veníamos teniendo, que anda en un galope del 6% mensual de piso, le suma el encarecimiento del dólar para exportar y el encarecimiento del dólar para importar. Esto impacta, por supuesto, en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que se comercializan, que se intercambian en la Argentina. Es decir, tiene un impacto en costos importante por la vía del dólar agro, porque el dólar de 3.40, que es el dólar agro, el valor de la cotización hasta el 31 de agosto, impacta de lleno en el precio de un bien que es el costo de muchas industrias, como es el maíz. Es decir, se hace extensivo el maíz, antes era simplemente soja y economías regionales, ahora incluye al maíz, que es el producto que hay más disponibilidad para la exportación y el gobierno busca hacerse de dólares a través de la liquidación de este bien. El maíz va a impactar en el precio de la carne, impacta en el precio de la leche, impacta en el precio del pollo, y eso que está sucediendo, es decir, más combustible a la inflación que tenemos todos los meses, es lo que ayer, creo, vio reflejada la cotización del dólar blue. Es decir, el dólar blue debería al menos acompañar la inflación proyectada. Es decir, a más inflación proyectada, lo que vemos es un salto en la cotización del dólar paralelo. Y esta mayor inflación es producto de que ha aumentado la mayoría de los valores en los distintos tipos de cambio que tenemos para los distintos dólares, producto de las decisiones de ponerle un impuesto a la importación y producto de nueva cotización para la exportación de ciertos productos que son formadores de precio, como es el caso del maíz. ¿Hay un desbalance general de precios? Digo por lo pronto, a ver, uno habla con productores y te dice la carne tiene un precio retrasado. Habla con sectores de la economía, de la industria, que te dice que el dólar está retrasado. ¿Hay un desbalance en general del dólar y de algunos productos de la economía moderna? No, puntualmente el caso del dólar agro genera muchísima distorsión en los precios. No es el mismo el dólar para el maíz que el dólar... O sea, todo esto genera distorsión en los precios. Pero nosotros venimos con una economía que tiene una inflación que tiene de piso 6% mensual. Es decir, que nos da en el anualizado 130, 140% de inflación. Es decir, eso genera una distorsión enorme en los precios de la mayoría de los bienes y servicios y terminás perdiéndote. Entonces la formación de precio empieza a ser el más o menos. Y acá después están las expectativas. Es decir, nosotros venimos con una altísima inflación desde hace mucho tiempo y eso empieza a formar expectativas. Es decir, expectativas respecto a lo que va a ocurrir. Y después estamos en un periodo electoral que las expectativas son alimentadas por la incertidumbre. ¿Qué va a pasar a partir de agosto? ¿Qué pasa si el candidato del oficialismo, que a su vez es el ministro de Economía, no tiene un buen desempeño en las elecciones PASO del 13 de agosto? ¿Qué va a pasar con los otros candidatos? La mayoría de los otros candidatos lo que nos están planteando es un salto en el tipo de cambio, es decir, una devaluación. Cuando nos dicen que el cepo se va a desarmar de un día para otro, como dijo Patricia, como dice reiteradas
acertadamente Patricia Bullrich nos está diciendo que el valor del dólar se va a aproximar a algo entre medio entre el dólar paralelo, en este caso el que cotiza 550 pesos, y el dólar oficial que está en los 270 pesos. Es decir, eso acarrea mayor incertidumbre. Después tener un candidato como Javier Milei, que también tiene ciertas chances de meterse, por supuesto en la general y en un balotaje, que te dice que va a dolarizar la economía. Entonces, ¿qué van a hacer los argentinos ante la posibilidad de que Milei llegue al balotaje y tenga chances electorales de ser presidente? ¿Se van a quedar en peso? Por supuesto que eso no, con un candidato que dice voy a dolarizar. Y lo mismo con Larreta, que es más gradualista en sus propuestas, pero que te dice que el valor del dólar no es este. Entonces, todo eso genera, por supuesto, incertidumbre en un año electoral, que ya de por sí en la Argentina los años electorales son años de dolarización de las decisiones, dolarización de los precios, dolarización de las carteras. Pero puntualmente lo que vimos ayer es una reacción de un mercado que es pequeño, donde con algunas intervenciones de aquellos que tienen la capacidad para mover este precio, que yo digo que el dólar blue es el precio más político de todos también en la economía, genera estas distorsiones, pero acá lo que tenemos es la inflación. También hay que decir que el dólar, en el caso del paralelo, no ha acompañado la inflación de este año, es decir, ha estado por debajo la cotización, la variación en la cotización mes a mes del dólar blue ha estado por debajo de la inflación. Es decir, es esperable que la inflación empuje las cotizaciones de los dólares. Bien. Pauli, te escucho. Bueno, trasladarle a Javier Vicens, a quien estamos escuchando, economista que nos está ayudando a entender lo que pasó con el dólar. No sé si querés trasladarle el auricular, Marce, a Javier Vicens. Perfecto. Por ahí es más fácil porque la introducción por ahí es un poco larga. Mientras se acomodan los chicos, vamos a preguntarle a Javier a ver si me ayuda a entender. Él mencionaba recién lo que es el más político de todos los dólares, ¿no? Como el dólar blue. Y lo que implica una noticia que es como esta, que repercute en que aumente el dólar blue, que marca otro récord del dólar blue, qué pasa con el dólar blue. Esto incide, y ahí lo tenemos conectado porque no lo veo. ¿Está conectado? Perfecto. Estoy acá. Hola Javier, Paula. ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, es preguntarte si esto va a impactar en los alimentos, porque decíamos recién en un año electoral, esto impacta en el dólar blue, es un precio político, es un precio el del dólar político, pero después impacta en los alimentos, o como vemos hoy en algunas noticias, en los autos 0 kilómetros, que también van a trasladar al precio final esto que impacta primero en el dólar blue. Después esto se retrotrae, se acomoda mañana, pasado, después de las elecciones. ¿Baja un poco el dólar blue o no deja de subir y por lo tanto los alimentos, los autos y todos los bienes están afectados por esto que está pasando hoy? Primero, lo que ocurra después de las elecciones va a depender del proyecto político que triunfe en esas elecciones. Es decir, del programa que piense ese proyecto político. Y acá está la incertidumbre que le decía yo a Marcelo respecto a lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Es decir, eso no lo podemos saber hasta después de agosto y en función de cuáles sean los resultados electorales. Y después tenemos la general de octubre y el posible balotaje que la mayoría de las encuestas están dando casi como un hecho porque nadie saca una ventaja como para imponerse en primera vuelta. Es decir, acá hay un signo de pregunta grande, un enorme signo de pregunta respecto a cuál va a ser el proyecto político y en función de ese proyecto político cuál va a ser el programa económico que va a tener el futuro presidente o la presidenta que tengamos. Entonces acá es la incertidumbre lo que reina. Respecto al dólar, yo digo que es el precio más político porque es donde es el termómetro de la crisis social y económica, de las frustraciones, de los enojos. Si lo que ocurre con el dólar en la Argentina, lo que ha pasado con el dólar ha disparado a ministros de Economía a tener que renunciar en el cargo, ha disparado o catapultado a presidente a que tengan que dar un golpe de timón en sus decisiones. Es decir, por eso digo que es el precio más político de todos. Ahora, lo que está ocurriendo con los alimentos, o lo que va a ocurrir con los alimentos, ya tenemos en la primera quincena de julio un aumento importante en los alimentos antes de que se anunciaran estas medidas. Pero acá lo que va a ocurrir con los alimentos ocurre por la vía del dólar agro. Es decir, el dólar agro, y en este caso al hacerlo el gobierno extensivo al maíz, le va a sumar presión al precio de los alimentos, aunque el gobierno diga que no, porque el maíz es un insumo clave de los feedlot, es un insumo clave de la producción porcina, es un insumo clave de la producción aviar, es un insumo clave de la producción tambera.
Y después es un insumo en muchas otras ramas de la industria alimenticia. Entonces, al aumentar los costos de producción es esperable, después veremos cuál es el impacto, la magnitud del impacto de esto, que aumenten los precios de la mayoría o gran parte de los alimentos que componen la canasta básica. Y digo que va a impactar también en la inflación, ¿por qué? Porque la carne, sobre todo la carne vacuna, es el bien que tiene una ponderación muy importante en el índice de precios al consumidor que mide INDEC, es decir, el peso relativo que tiene la carne. Hemos visto, por ejemplo, durante el mes de junio una baja en el precio de los alimentos, y esto es producto porque en parte porque la carne se ha mantenido estable en el mes de junio. Sí, pero ayer, por ejemplo, Juan José Bailo dijo que va a aumentar la carne, que está atrasada, que está tan retrasada que va a aumentar. Bueno, ya lo venían diciendo los productores ganaderos, los frigoríficos. Bueno, ahora hay un nuevo argumento para al menos prever un aumento de la carne. No te podría decir de qué consideración es, porque hay que ver el impacto en costos que tiene la decisión del gobierno del dólar agro. Y después, lo que ocurre con el dólar agro, también tenemos la emisión que ocasiona esta nueva cotización del dólar. Es decir, la diferencia entre el tipo de cambio sin impuestos, ¿sí?, el tipo de cambio oficial, y el tipo de cambio de 3.40, que es el dólar agro, el gobierno la paga con emisión monetaria del Banco Central. Esa emisión monetaria del Banco Central, esos pesos que el Banco Central le tiene que dar a los productores, terminan siempre en Argentina, en momentos en los que no hay dólares, recordemos que el Banco Central hoy no tiene dólares, impactando en las cotizaciones al menos de los dólares paralelos, es decir, el dólar contado con liquidación o del dólar MEP, que son los dólares bolsa. Al menos termina impactando ahí, después veremos qué pasa con el dólar blue, que como yo siempre trato de remarcar, es bastante impredecible su cotización, porque estamos hablando de un mercado muy reducido. De hecho, vemos diferencias de cotización entre lo que ocurre en Río Cuarto y lo que ocurre con el dólar blue que hemos publicado en la mayoría de los medios de comunicación nacionales, porque ahí lo están midiendo en una cueva, en un lugar escondido en la City porteña. Es decir, es un dólar ilegal y es muy difícil de predecir lo que va a ocurrir. Gracias, Javier, como siempre. Gracias, Marce. Gracias, chicos. Hasta luego. A vos, Paula, que tengas buen día. Buen día. Javier Vicens, hablando sobre el significado del dólar blue, ¿no? Un dólar político meramente y que repercute en un montón de otras cuestiones. Hay que ver después qué proyecto político continúa a partir de las elecciones para ver cómo sigue esto. Hacemos una pausa y enseguida el deporte en Punta la M.